a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos todos a este hermoso y bendecido programa. Dios me los bendiga. Aquellos que están almorzando en este momento, buen provecho. Es una bendición de parte de Dios siempre desearte bendiciones. Aquellos que están almorzando, disfrutando de esos alimentos, y aquellos que no tienen, Dios te va a proveer, va a alcanzar y va a sobrar. Hemos declarado este año 2019 un año donde vamos a hacer nuevos comienzos, un año de nuevos comienzos. Así es que Dios va a cambiar el corazón de muchas personas, corazones duros, corazones de piedra, por corazones de carne que lo adoren, que lo glorifiquen. Así que así será tu vida, una vida de nuevos comienzos, una vida de nuevos logros, pero siempre y cuando buscando de Él. Así que vamos a orar para dar inicio a este programa. Póngase cómodo para poder usted escuchar la palabra de Dios y este programa. Eterno Dios, gracias. Gracias porque nos permites un sábado más poder honrarte, poder glorificar tu nombre. Esta tarde es una tarde de mucho propósito que usted tiene para con cada uno de nosotros. Venga moviendo esa misericordia porque anhelamos tu presencia, anhelamos buscar de ti. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que comparten cada día esta palabra, Señor. Yo los bendigo en gran manera. También a este programa, al director y a los que trabajan acá, yo los bendigo. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Tome su Biblia, por favor, váyase al segundo libro de la Biblia, segundo libro del Pentateuco, de la Torá, de la ley, segundo libro, el libro de Éxodo, libro de Éxodo de salida, Génesis, Éxodo capítulo 3, versículo 11, por favor. Nos alegramos, nos regocijamos delante de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 11. El sábado pasado les decía que íbamos a seguir con esta bendición de una enseñanza. Ha sido de mucha bendición, como lo hemos compartido en la iglesia también, y yo también la quiero compartir con ustedes en este momento, así como lo compartí el sábado antepasado. Así que el sábado pasado, así que por favor ponga atención y juntos vamos a exaltar el nombre de Dios y vamos a recibir su palabra. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Buena pregunta. Espíritu de Dios, que tu palabra hable primeramente en mi vida. Anhelamos más y más, anhelamos conocer más de tu presencia, anhelamos reconocer que tú eres el que nos das ese llamado. Habla mi vida, habla cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Como te decía, vamos a estar hablando siempre del mismo tema. Dios me está llamando. Hace poco compartía con algunas personas cómo es posible que llegamos a la magnitud en este país o en este mundo que muchas veces nos parecemos ya unos títeres. Y hablaba con unas ciertas personas y él me decía: explíqueme bien eso. Cuando hablamos de títere, usted se da cuenta que el títere es maniobrado por una persona, y el títere se mueve. Si el humano solamente jala la pita donde lo tiene y solamente jala la mano, esa persona, ese títere solamente levanta una mano. Luego el hombre, si él gusta, baja la mano derecha, sube la mano izquierda. Es un títere, o sea, el títere no tiene ningún conocimiento, es un muñeco de palo, él no tiene nada. Así hoy en día, a los cristianos nos está ocurriendo como que fuéramos títeres del diablo. Porque Dios te ha llamado a que marques la diferencia, y Dios te ha llamado para que hagas cosas sobrenaturales, para que hagamos cosas que posiblemente no las entendés en este momento, pero las vas a entender más adelante. Dios no te ha llamado para que estés buscando problemas. Dios no te ha llamado para que andes de enemistad con tu hermano, con tu hermana. Dios no nos ha llamado para que los pastores estemos desunidos. Pero hoy parecemos títeres. El enemigo solamente hace una pequeña locura
Y de esa locura muchas veces los cristianos hacemos un gran problema. Cierto momento, Satanás tocó un caballo y el caballo se alborotó, el caballo se asustó, el caballo salta el cercado de una casa que estaba a la par, y en esa casa había un jardín, en esa casa había plantas, había una plantación. Luego de eso, este caballo salta y destruye todo. Luego el caballo destruyó todo, sale el hombre y vio que el caballo le había destruido todas sus plantas, todo su jardín, toda su siembra que tenía en ese lugar. Viendo el hombre, saca la arma y mata el caballo. Luego de que mata el caballo, el dueño del caballo se dio cuenta que el hombre que le mató el caballo también tenía que pagar las consecuencias. Viene el hombre, el dueño del caballo, mata al que le mató el caballo. Y el que había matado el caballo fue muerto, por obvia razón que lo mató el dueño del caballo. Pero del hombre muerto que está muerto ahí, él tenía hijos. Luego los hijos se dieron cuenta que el dueño del caballo había matado a su padre. Luego vienen esos hijos de ese hombre muerto y matan al dueño del caballo. Y el dueño del caballo también tenía hijos. ¿Ya te diste cuenta a qué me quiero referir? Por una pequeña fracción que el diablo haga, por un pequeño portillo que tú y yo le abramos al diablo, él comienza a hacer cosas pequeñas, y luego tú misma y yo mismo hacemos y parecemos títeres. Dios nos ha llamado para que nos estemos fijando en la viga, en la paja de nuestro hermano. Dios nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para que seamos hombres de valor, mujeres de fe, hombres de carácter, mujeres con valentía. Para eso nos ha llamado Dios. Hablábamos el sábado pasado que cuando hay una llamada de teléfono, hay tres opciones: contestar, no contestar, colgar. Entonces le expliqué muchas veces cuando nos envían alguna remesa o nos envían cualquier cosa que nos van a enviar, estamos prestos a contestar la llamada. Pero cuando la llamada no es muy agradable, no la contestamos. Y cuando la llamada es insoportable, colgamos. ¿Qué está pasando hoy en día cuando Dios nos habla? Perdóname tú, mujer o hombre, que haces esto. Posiblemente te vas a molestar, posiblemente te va a incomodar, pero lo tengo que decir. O si tú conoces de estas personas, tienes que decir la verdad. Dios no te ha llamado para que andes inventando. Dios no nos ha llamado para que andemos inventando. Muchas veces somos utilizados, como le dije al principio, por el enemigo. Y qué duro cuando Dios nos habla y no queremos obedecer su llamado. Y cuando no queremos obedecer su llamado, queremos hacer nuestra voluntad. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros hacemos lo que nosotros queremos, las cosas no van a salir bien. Y cuando tú quieres que te vean a ti y no vean a Dios, las cosas no te van a salir bien. Qué duro cuando veo que hay hermanos, hay hermanas que les gusta que les profeticen lo que ellos quieren oír. Dios le dice a la persona, Dios te dice que Él te va a bendecir, y la persona anda lejos de Dios. Pero esa persona no es que quiere agradar a Dios, esa persona quiere agradar al hombre. Dios, cuando te llama, Él te corrige, Él te prepara, Él te provee.
Pero hoy en día se han levantado muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres hablando que Dios ha hablado y Dios no ha hablado nada. Cuando Dios te llama, Él te capacita, Él te da el entendimiento, Él te da el conocimiento. Dios me está llamando no para andar inventando. Si tú eres de las mujeres que andan inventando, tú eres de los hombres que andan inventando que Dios habló y Dios no ha hablado nada, ten cuidado. Porque hay de aquel que diga que Dios ha hablado y Dios no ha hablado nada. Cuando no estudias la Biblia, cuando no tenés conocimiento, cuando no tenés interpretación de su palabra, tú no puedes decir que has sido llamado por Dios. Cuando tú eres una persona que estudia la Biblia, pide el discernimiento, pide la interpretación, pide el entendimiento de su palabra, que Dios revele lo oculto, que Dios revele muchas cosas. Ahí estamos hablando ya muy diferente. Eres una mujer, eres un hombre que está buscando y está recibiendo ese llamado. Pero muchas veces cuando ocupas la palabra solamente para controversia, cuando ocupas la palabra a tu manera, tú no vas a contestarle a Dios. Tú le vas a colgar, tú no le vas a contestar. Pero si fuera que te dijeran, Dios te dice que te va a bendecir con un vehículo, con una casa, esas palabras te gustan. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Cuando tenemos un llamado, hagamos las cosas bien. No te hablo en perfección porque tú no eres perfecta, tú no eres perfecto, yo no soy perfecto. Pero solamente te pido algo, lucha por ese llamado. Si has decaído, lucha por ese llamado. Hay un ejemplo que a mí me impacta muy fuerte. Es el ejemplo donde se encuentra el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2. ¿Te recuerdas cuando una mujer, Ana, tuvo un hijo y le puso por nombre Samuel y lo dedicó a Dios? Pues este joven ya tenía una edad de su juventud y Dios comenzó a hablarle a este joven. Cuando Dios ya no quiere a aquel hombre que Él llamó hace mucho, aquí viene lo que te acabo de decir, Dios prepara, pero al que Dios ya no lo quiere, a Él mismo lo va a ocupar para enseñarle a aquel que Dios quiere poner. Cuando Dios nos está llamando, es porque Él te está llamando. Viene Elí, ya Elí de años avanzados. No te puedo contar toda la historia porque no estamos en ese tema. Elí ya de muchos años avanzado. Resulta que Elí, ya sus años, ya su vista estaba nublando, ya no veía. Ya era poco lo que este hombre sacerdote veía. Pero yo ya tenía una visión, yo ya tenía el loco puesto en este joven Samuel. Viene Dios y le habla a Samuel. Y Samuel no logra entender la voz de Dios. Muchos, ¿por qué no aceptamos la voz de Dios? Muchas, ¿por qué no aceptamos el llamado de Dios? ¿Por qué no aceptamos el llamado de Dios? Porque no hemos comprendido cuál es la voz de Dios. Espero que me comprendas esto. Muchos, ¿por qué no queremos aceptar el llamado de Dios? Porque muchos andamos huyendo del llamado de Dios. Porque muchas veces no sabemos quién nos está hablando. Posiblemente tus amigos, el mismo Satanás, tu misma voz, tu mismo pensamiento, o te está hablando Dios. Pero cuando alguien ya conoce la voz de Dios, esa persona te va a explicar. Y como te lo vuelvo a repetir, cuando Dios te está llamando, Él va a poner todo en orden. Él te va a capacitar, Él va a poner a otra persona para que, si es posible, te dirija y para que te haga entender muchas cosas que no las puedes entender. Viene Elí
El joven llega y le dice, dime que tú me llamaste. Y el hombre, Elí le dice, no te he llamado yo. Ve, acuéstate. Y eso lo hizo por 3 veces. Luego Elí entendió que no era otra cosa, sino más bien la voz de Dios que estaba llamando a Samuel. Viene Samuel y entendió el consejo que le dio Elí. Y Elí le dijo, cuando te volveré a hablar nuevamente, dile, habla que tu siervo escucha. Y no te imaginas qué fue lo que le dijo Dios a Samuel. Era algo en contra de Elí, del que un día fue llamado por Dios. ¿Sabe por qué muchas veces fracasamos hoy en día en los llamados? Porque hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Dios ya había hablado a Elí que corrigiera a sus hijos. Él no lo quiso hacer. Usted dirá, ¿por qué se fue hasta ahí? Por eso. Porque muchas veces unos van entrando, otros van saliendo, y tú dirás, ¿por qué van saliendo? Porque has dejado de escuchar la voz de Dios. Algunos ya tienen el llamado, algunos ya están ejerciendo el llamado, algunos ya estamos en el llamado, pero hay algunos que de tanto nos creemos más que otros, ya no escuchamos la voz de Dios. Qué duro, ¿verdad? Eso le está pasando no solo a usted, nos está pasando a la mayoría hoy en día de los cristianos, que ya no escuchamos la voz de Dios. Solo porque te crees que eres pastor, solo porque me creo que soy pastor, solo porque nos creemos que somos líderes, solo porque nos creemos que ya la gente nos tiene que respetar. Obviamente que nos tiene que respetar, pero ten algo en cuenta. Hay veces que cometes errores, hay veces que cometemos horrores, y Dios te va a hablar. Algo me impacta lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Solo date cuenta qué es lo que ocurre. Cuando Dios te está llamando, tenés que entablar unas palabras certeras con Dios. Tenés que tener una comunicación. Tenés que tener, cuando tú eres una persona que ha oído la voz de Dios, tenés que entablar una conversación. Este hombre, Moisés, para que diga el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios. Moisés respondió a Dios. ¿Qué te da a entender esa palabra? ¿Qué nos da a entender? Entonces quiere decir que Dios habla con nosotros. Dios habla con todos aquel que le busca. Yo no sé si usted es de las personas que le gusta escuchar la voz de Dios, pero hay algunos que le gusta escuchar la voz de Dios a su favor. No te equivoques, Dios no es, disculpa esto, Dios no es ningún payaso para que tú andes queriendo escuchar solamente alguna risa de Dios o alguna palabra solo de bendición. Cuando has cometido un error, Dios te va a hablar, Dios te va a corregir, pero tú tienes que responder. Hay muchos hombres en la Biblia, en las Escrituras, que hablaron con Dios. Este hombre me admira cómo habla y cómo habló con Dios. Muy impactante cómo este hombre llamado Moisés, Dios ya lo había llamado, pero él no quería entender, él no quería obedecer al llamado de Dios. Dios le dice, usted va a ir a eso. Como dicen los colombianos, usted va a ir. Muchos de nosotros, Dios nos dice, tú vas a ir. Y tú dices, no voy a ir. Y comienza a entablar una conversación con Dios. Habla con Dios. Dile cuáles son tus debilidades. Dile que te hace falta. Dile que lo que deseas. Y Él te lo va a responder. Él te lo va a dar, no te preocupes. Los tiempos, estos tiempos posiblemente han cambiado, pero el Dios no cambia. Tu Dios, mi Dios al que yo alabo, ese Dios no cambia. Tú podrás cambiar, el mundo puede cambiar, pero Dios no cambia. Dios sigue hablando. Entonces viene este hombre y responde. ¿A quién le respondió? A la excelencia, a
a tu Dios, a mi Dios, a Jehová de los ejércitos. Y comienza a decir, ¿quién soy yo? Primer punto, vamos a estudiar. Para el llamado de Dios que Dios nos está haciendo, tenemos que, punto número 1, dejar las excusas. Punto número 1, dejar las excusas. Porque somos de aquellas personas que nos gusta decir, no tengo capacidad. ¿No tienes capacidad? ¿O es que no quieres? Aquí pongamos las cosas claras. Tú que me estás viendo, mujer u hombre, todo aquel que me está viendo en este momento por la red social o por televisión, te hago una pregunta. ¿Estás poniendo excusas? ¿Que no tenés capacidad? ¿Cómo es posible que para hacer otro tipo de cosas tenés capacidad y para un llamado tan especial no tenés capacidad? Muchos dicen, no puedo, y que tú serás el director de lo que vas a hacer. De ninguna manera. Quien va adelante es Dios. Tú solamente obedecerle a Él. ¿Por qué los cristianos hoy ponemos tantas excusas? ¿Y por qué cuando nos invitaban a fiestas? ¿Por qué cuando muchas personas nos invitaban a tantas cosas de este mundo no poníamos excusa? Nunca decías no puedo, siempre decías sí puedo. Te decían, ¿crees que te puedes subir este palo de coco? No decías no tengo capacidad, tú lo hacías, te subías. Aunque te podías caer de ese árbol y podían matarte. ¿Qué está ocurriendo? No hay capacidad. No puedo, no, es que no pongas excusa. Dios te está llamando. Tú que quieres huir, que decís, yo no tengo capacidad, yo no puedo hablar. Así dijo Moisés. Moisés comenzó a poner una excusa tan irónica, que era tartamudo. Pero aquí estás dispuesto, aquí estamos dispuestos para obedecer el llamado de Dios. Tenés que estar dispuesto y dispuesto a dejar las excusas. Pero ¿cómo vas a estar dispuesto y dispuesto hasta que oigas la voz de Dios? Dios cuando te habla, Él te va a hablar. Y ojo con esto. Algo no me parece a mí cuando alguien llega y te da una palabra, disque de Dios. Yo he conocido hombres de Dios y mujeres de Dios. No gente charlatana, no hombres charlatanes, no mujeres que andan lejos. No, yo he conocido hombres y mujeres de Dios que te dan una palabra de Dios. Hay hombres y hay mujeres que solo porque le cae mal una persona, dicen Dios me dijo esto y solamente andan declarando juicio para aquellas personas. O viceversa. Aquella persona te cae tan bien, pero muy bien, que solo cosas bonitas les hablas. Dios no anda viendo cosas bonitas, ni cosas feas. Dios anda viendo que haga su voluntad, que cumplamos el llamado que Él nos ha hecho. No nos dejemos minar por el enemigo por una pequeña cosa. Ya te expliqué lo del caballo. Tú no fuiste llamado para seguir haciendo la locura que el diablo te montó. Le abriste un pequeño huequito al diablo. Tened cuidado, ya no sigas abriéndoselo más. Porque él, cuando le abrís un portillo al diablo, él te va a hacer pedazo. Tú dices, yo voy adelante del diablo, no te equivoques. No te equivoques, lejos de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, y haces tu llamado, tu propio llamado, tu propia voluntad, tú estás muy equivocado. Lejos de Dios no vas a soportar al enemigo. El enemigo te va a hacer pedazo. Pero si estás con Dios, el enemigo no tiene ninguna potestad en contra de ti. Cuando Dios te llama, Él te llama. Aún los huesos, aunque estén muertos, aún esos huesos van a ser cuidados. ¿Te recuerdas de Moisés? Ya más adelante Moisés murió. Satanás quiso apoderarse de los huesos
mas Dios no lo permitió, envió un ángel y no se lo permitió. Cuando fuiste llamado, todo será cuidado, lo tuyo, todo será cuidado. Pero ¿cómo es que, hermano, usted me podrá estar diciendo en este momento, y Dios sabe por qué te voy a decir esta palabra? Tú me vas a decir, pero ¿cómo es que Dios me ha llamado y estoy pasando esta prueba? ¿Y quién te dijo que este camino es color de rosa? ¿Quién te dijo que este camino es para poner excusa? Es que yo ya no quiero seguir el llamado porque me pasó esto, no tengo para comer, no tengo para dar a mis hijos. Algo tener en cuenta. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener como no tener. He tenido abundancia como escasez. Pero muchos hoy en día creemos que solo porque Dios nos llamó no vamos a pasar un momento de escasez, un momento de prueba. ¿Quién te lo ha dicho? Cuando Dios te llama, te llama. Él te va a proveer, no te preocupes. No huyas del llamado de Dios. Deja las excusas. Demasiadas excusas estás poniendo. Muchos ponen de excusa su trabajo. Hoy en este momento, yo estaba en mi trabajo. Ya tenía unos cuantos días de no trabajar. Y llegó un trabajo. Y solo nota lo que estaba llegando a mi corazón. Yo dije, hoy no voy a ir, tengo trabajo. ¿Y sabes qué hizo el Espíritu? El Espíritu me corrigió. Y me dijo, no vas a ir. Y rápidamente yo dije, no, voy a ir. Es que tengo que ir. Es que Dios no me ha llamado a mí para andarle creyendo a un trabajo o al hombre. Dios me ha llamado a mí para que le crea a Él. Y si ese trabajo que está ahí es mío, ahí estará ese trabajo. Dios jamás va a dejar a sus hijos desamparados. El problema es que no quieres cumplir el llamado de Dios. Todo querés que te llegue a tu boquita. Todo queremos que nos llegue a nuestra boca. No te equivoques. Dios te va a formar un carácter que no te lo imaginas. Dios te va a formar un carácter. Dios te va a formar una disciplina que te va a hacer entender que tú no vas a depender del hombre, ni de la circunstancia. Tú vas a depender de Dios. Moisés no estaba viendo el depender de Dios. Él estaba viendo cómo iba a llegarle a Faraón. Y el hombre comienza a poner una excusa. ¿Quién soy yo? Sí, es que lejos de Dios no son nada. Lejos de Dios yo no soy nada. No somos nada. Pero con Dios ya sos alguien. Sos un enviado de parte de Dios. Sos un mensajero que Dios te ocupó a ti. ¿Y por qué a mí? Porque Él quiso. Y cállese, haga la voluntad de Dios. Muchos no sé por qué somos como Moisés. Murmuramos, mire hermano, somos unas personas que para lo bueno, para todo hay excusa. Para lo malo, no hay ni una pequeña excusa. Si te diste cuenta hoy, ya pasaron estas fiestas. Pusiste excusas de todo tipo. Ahora andan lejos de Dios. Ahora los pastores nos toca ir a volverte a dar palabras. Pero ya pones excusa. No, que porque la hermana me vio mal. No, no pongas excusa. Dios te llamó para que prediques su palabra. Si tú quieres, sigue poniendo excusas. Pero si Dios ya te hizo un llamado, si Dios ya te llamó y Dios ya te echó el ojo, no te equivoques. No te equivoques. No te equivoques. Si Dios ya te echó el ojo, agárrate y mejor obedecele. Mejor obedecerle y no pongas como algunos dicen, son muy joven. Por mi pasado no puedo hacer el llamado. Todos los hombres del ayer, muchos tuvieron un mal pasado y Dios los llamó. Dios los llamó. Algo me gustó de Zaqueo. Hace poco estuve compartiendo un hermano en la predicación, en la palabra, hablando de Zaqueo, cómo Zaqueo devolvió cuatruplicado lo que él había robado.
Cuando Dios te llama, Él te hace que seas generosa, Él te hace que seas generoso, que seas amable. Pero ¿qué nos está ocurriendo hoy? Estamos poniendo demasiadas excusas. ¿Por qué estamos poniendo demasiadas excusas? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. No hemos comprendido cuál es su voluntad. Yo te pido de corazón hoy, y te lo digo, no estés buscando excusas. Si Dios ya te llamó a obedecerle, pero ¿cómo le voy a obedecer si no puedo dejar a mi esposa, no puedo dejar a mis hijos? Nadie te ha dicho que lo hagas. Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Se fue con Sarai, los dos. Solo date cuenta cómo Abraham, o Dios hablaba con Abraham, o Abraham hablaba con Dios. Me gusta cuando tienen una conversación muy larga, muy extensa. Y habla Abraham y le dice: si hubiera 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿perdonarías esta ciudad? ¿Lo perdonaría? Sí, sí. Sí, le dice Dios, claro que lo haría. Y comienza Abraham, 40, que 30, que 20, que 10. Al final de todo, Dios le dijo: si hubieran 10, yo los perdonaría. Y quizás Abraham quería seguir hablando más, ya no hubo más conversación. Cuando Dios ya ve que tú ya perdiste más tiempo en estar hablando otras cosas y no en creerle a Él, Dios va a desistir de estar hablando contigo. Pero de que Él puede tener una charla contigo, Él puede tener una comunicación contigo, una conversación contigo, la va a hacer. ¿Cómo te sientes cuando te guardas para Dios? Tú y yo nos sentimos que hay un llamado de Dios para con cada uno. Dios me está llamando. Ese es el tema que estamos compartiendo en este momento. Dios me está llamando. ¿Por qué estás huyendo tanto? ¿Por qué estás huyendo tanto de ese llamado? Tú, pastor, que andas en el alcoholismo y Dios te hizo un gran llamado, ¿por qué estás ignorando el llamado de Dios? Tú, jovencito, que andas en las pandillas, en la drogadicción, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué te estás rehusando al llamado de Dios? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos rehusando? Si Dios te ha llamado es porque ha visto algo lindo en vos. Ha visto algo lindo que tú tienes para poder ofrecérselo a esta tierra, a este mundo, a las almas. Y es la gracia que Él ha puesto, que Él ha depositado en ti. No huyas del llamado de Dios. Puedes tener dinero, puedes tener fama, puedes tener aplausos, lo puedes tener todo, pero si no tenés a Jesucristo, si no quieres aceptar el llamado de Él, siempre vas a sentir un vacío. Y ese vacío lo vas a querer llenar de una o de otra manera. Y no lo vas a llenar. Porque los llamados de Dios no se llenan con personas, ni se llenan con cosas materiales. El llamado de Dios se llena con su presencia. Voy a invitarte que nos vayamos al libro de Números. Apenas estamos en el primer punto, o en el primer paso para obedecer el llamado de Dios, o para entender el llamado de Dios.
Número capítulo 13, versículo 25. De estos son 12 hombres, la Biblia no menciona los demás nombres, o sí creo que las tribus la menciona. Pero cuando vemos estos hombres, fueron enviados por Moisés. Fueron enviados 12 de cada uno de las tribus. 12. Tú que me estás viendo, ¿cuántos fueron enviados? 12. Cuando tú eres una mujer, cuando tú eres un hombre, que tus capacidades son limitadas, el llamado no es para ti. Cuando tú vas a un lugar y tienes alguna limitación que dices no poder, es porque a donde estás no es llamado tuyo, no es el llamado tuyo. Hay muchos que están de ujieres en la puerta y no tienen esa gracia para recibir a los demás. No la tienen esa gracia. Esa gracia no la tienen. Tú no tienes que estar ahí. Pregúntale a Dios a dónde tienes que estar. Porque era que hay muchas personas que se alejan de tu congregación o de otros lugares, siempre de la iglesia. Porque la persona que lo recibió era una persona pedante, una persona orgullosa, era una persona altiva, sin ninguna humildad. Y el equivocado tanto es el líder como la que está en ese lugar. Porque el que está en ese lugar tiene que pedirle a Dios: Señor, para esto fui llamado. Y también el líder tiene que decirle: Señor, ¿será que a la que he puesto, al que he puesto, será que tiene un llamado para ser una servidora o un servidor? Todos hemos sido llamados para servir, pero en distintos lugares, en distintos momentos. Todos. Porque si todos hiciéramos lo mismo, todos, ¿para qué tuviéramos un cuerpo? Todos somos de un mismo cuerpo, pero todos tenemos diferentes miembros. Entonces, qué duro cuando tu vida, tu pensamiento, tu corazón tiene limitaciones. Ves más los problemas y no ves el resolver los problemas. Estos 12 espías, estos 12 hombres que fueron enviados a conocer la tierra, dice la Biblia que ellos volvieron de reconocer la tierra. ¿Y sabes cuántos días tuvieron? Se tuvieron 40 días. Y vinieron y le contaron que era un lugar donde fluía leche y miel. No está hablando que ahí bajaba la leche y la gran miel, no. Te lo voy a explicar. A lo que se refiere ahí es que ahí había una fructificación, o sea, había un ambiente apacible en el sentido de todo lo que producía la tierra. Frutales, había de todo. Como que tú fueras a una isla donde algo pacífico, todo muy hermoso. Ellos fueron a ver y lograron ver que era algo sabroso, un lugar donde fluye leche y miel, algo delicioso, algo donde la cosecha, todo lo que se plantaba ahí y toda esa tierra era fructífera, era una tierra que estaba pero muy cuidada, muy bendecida, porque ahí es donde iban a morar los hijos de Dios. Resulta que todos estos hombres vieron todo eso, pero 10 hombres no solamente vieron la fructificación, la cosecha, todo lo hermoso que estaba en ese lugar. Esos hombres vieron lo negativo. Pudieron haber visto las uvas, pudieron haber visto todo lo hermoso, todas esas cosechas, lo pudieron haber visto todo. Pero ellos no vieron, ellos vieron más el gran problema de los grandes gigantes, de las grandes langostas. Ellos vieron más el peligro que la
satisfacción que iban a tener cuando poseyeran esa tierra. Solo date cuenta, démonos cuenta, 10 hombres negativos contra 2 hombres, Josué y Caleb. Y algo me gusta cuando Josué no puso excusa. Estos 10 hombres, ¿qué hicieron? Pusieron excusa. ¿Qué hicieron? Pusieron excusa. ¿Cuál fue la excusa que pusieron? Que habían gigantes, que habían problemas. ¿Cuál es la excusa que tú estás poniendo con el llamado que Dios te está haciendo? Mucho problema, mucho pandillero. Y cuando andabas en otros pasos, no te importaban los pandilleros, no te importaban los problemas, no te importaban los gigantes, no te importaba todo aquello que estaba a tu alrededor. Lo que tú querías era conquistar a esa muchacha o a ese muchacho. Estos 10 hombres, sus limitaciones quedaron en su mente, en su corazón. Vieron más el problema y los gigantes que la solución para esos problemas. Pero Josué y Caleb fueron hombres que no pusieron excusas. Fueron hombres que no pusieron excusas. Y lo más duro, que cuando pones excusa, otros ven tu ejemplo y otros siguen tu ejemplo. Pero no es tu ejemplo para lo bueno, siguen tu ejemplo para lo malo. Y dice que ellos hablaron al pueblo y el pueblo tuvo miedo. El pueblo tuvo miedo, ¿por qué? Por lo salidos que eran ellos. Y dice, vean lo que hizo Caleb. Versículo 30 del capítulo 13. Te va a gustar lo que hizo Josué, Caleb. Te va a encantar lo que hizo Caleb. No pongas excusa. Caleb no puso excusa. Caleb no estaba diciendo muy grandes los gigantes, no los van a matar. No, Caleb dijo estas palabras. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Esa es una mente que no tiene límites. Esa mente tiene que avanzar más allá. Cuando Dios te llama, Él te ha llamado porque Él te ha capacitado. Él te ha hecho un hombre, Él te ha hecho una mujer de carácter para que seas una mujer visionaria, para que seas un hombre visionario, para que seas una mujer, seas un hombre que le creas a Dios. Creerle en lo que Él te habló, Él lo va a cumplir. Para lo que Él te llamó, Él te va a respaldar. No pongas excusa. El tiempo se me fue. Apenas seguimos con el primer punto. Esto está sabroso. Entonces, ya no pongas excusa. No seas de los 10 espías. No seas de estos 10 hombres que cuando fue ese llamado, ellos muy motivados, se fueron 40 días, vieron todo. Pero yo me pongo a pensar, en esos 40 días, ¿será que solo Josué y Caleb estaban viendo ya destruidos todos esos gigantes y conquistado una tierra? Y los demás siempre llorando: nos van a matar, nos van a matar. ¿Será posible que solamente esos 2 hombres pasaron esos 40 días creyéndole a Dios? Yo creo que estos hombres ya de mente de conquista, no de mente de excusa. Esos gigantes van a ser destruidos, Caleb. Josué, esos gigantes van a ser destruidos, todo esto quedará destruido y todo volverá a fructificar y será algo nuevo para nosotros. ¿Será posible que solamente ellos 2? Porque los 10 pudieron haber venido alegres y contar todo, pero venían negativos. Cuando Dios te hace un llamado, no anden de negativo. Todo lo haces negativo. A mí no me gusta, disculpame esta palabra, a mí me cae mal cuando alguien es negativo. Mire, ¿cree que podemos ir a este lugar? No, no puedo. Mire, ¿cree que podemos hacer esto? No, no puedo. Mire, ¿cree que podemos hacer este proyecto? No creo que salga. Mire, ¿cree que podemos hacer esto? No va a servir. Todo pones excusa. Josué y Caleb no fueron hombres de excusas, fueron hombres de una mente abierta, de una mente sin límite. Pero estos 10 hombres fueron una mente reprobada, una mente tan pequeña. Y eso es lo que Dios nos viene hablando hoy. Si Él te ha llamado, Él te va a capacitar.
y Él te va a llevar a lugares grandes. Dios ha sido bueno. Si tú esta tarde has estado escuchando esta palabra y dices, bueno, yo creo que Dios hoy me llamó, hoy me tocó para buscarlo, para aceptarlo. Si tú deseas aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ya huiste mucho de Él, ya huiste demasiado de Él. Tengo un hermano, primero Dios que entienda. Se alejó de Dios, volvió nuevamente. Le detectaron azúcar en la sangre, o no sé cómo le llaman esa enfermedad, pero le detectaron azúcar, la diabetes, eso, todo eso, esa enfermedad. El hombre llega, se restauró, bendito Dios. Fue donde el doctor le dijo, ya no tienes nada, y aunque lo pueda ver, es sorprendente, eso es lo que Dios hace. Luego de eso el hombre volvió a alejarse de Dios. Hoy le volvió a dar más peor. Ahora está muy enfermo. Le ha pasado no solo una cosa, le ha pasado muchas cosas. Y no ha querido entender. Y le sigue pasando muchas cosas y no quiere entender. Ojalá primeramente Dios que entienda, antes que sea tarde. A ti ya te pusieron una pistola en la cabeza y no quieres seguir entendiendo. Al contrario, más hombrecito te crees. No te hagas hombrecito, no te hagas más hombrecito delante de Dios. Delante de Dios no te creas así. Delante de Dios no te quieras hacer más con valor. No te equivoques. Si hoy Dios te ha tocado aceptar a Jesucristo, hoy lo quieres aceptar, repetí conmigo estas palabras y dilo hoy: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos poder honrarte, poder glorificarte a ti. Gracias porque he entendido que tu misericordia es mejor que la vida. Te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Gracias por haber muerto por mí en la cruz. Hoy yo sé que alcanzo tu perdón y ayúdame a no volver atrás. Amén, amén y amén. ¿Te das cuenta? Si has hecho esa oración, hoy ya no estás huyendo de Dios. Al contrario, hoy has aceptado el llamado de Dios. Tú que te alejaste, que ya conociste a Dios, le servías, le serviste y ahora ya no. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dices? ¿Deseas reconciliarte? Reconcíliate. Reconcíliate, no huyas porque será peor. Yo sé lo que te digo. Mejor estar en los brazos de Dios. Yo sé, es lo mejor. Ora conmigo. Señor, hoy me reconcilio porque al final de todo yo sé que tú me has estado llamando, me alejé de ti, porque perdí la comunicación contigo, perdí la comunión contigo. Hoy te pido perdón. Hoy yo sé que tú me recibirás ese perdón, ese reconcilio. Ayúdame a ser un hombre, no volver atrás. Ayúdame a ser un hombre a aceptar tu voluntad, a aceptar tu llamado. Gracias, Jesús. Amén, amén.